Muy buenas compañera, muy buenas compañero. En el vídeo de hoy me he ido a pasar una mañana con el grandísimo pescador y grandísima persona Fiti Fittipaldi. Quizás el exponente más conocido que tenemos en el norte de España de la pesca con bola de sardina. En esta ocasión he decidido no llevar las cañas porque quería aprender, quería verle pescar y quería sobre todo preguntarle muchísimas cosas y poder compartir de esa forma este conocimiento contigo. ¡Vamos allá! Buenos días, son las 5 de la mañana y en un ratito he quedado con Fiti Fittipaldi, así que voy a ponerme las pilas y vamos allá. Ya nos puede cubrir bien la ladera del Monte Igueldo, que es donde vamos a pescar, porque mirad qué barbaridad de viento. ¡Guau! Todo. Está fresco, está fresco. Yes. Va a entrar, además ahora en verano, la hostia les va a entrar como una birra. Corcho sin lastrar. Un corcho sin lastrar de 10 gramos. El medillón o giratorio, el quitavueltas. Un emerillón giratorio, quita vueltas. Le pones una perlita ahí para proteger el el corcho corcho. cuando se engancha. Sí. Claro, que no se meta el emerillón dentro del corcho. No te claves. Luego el triple con la bola. Y luego el triple con la bola. Ya lo ves. Más sencillo imposible. De vez en cuando suelen venir unos franceses a pescar por aquí. Cuando hay unas condiciones que creen ellos que son buenas para pescar en sitios cómodos de aquí, suelen venir. Y pues eso, igual vienen 4 o 5 veces al año o así. Solíamos verles coger un montón de pescado, con muy poquita mar. Y un amigo fue el que se interesó más y fue a preguntarles y tal, a ver cómo hacían la bola y todo eso. Y empezó a pescar y ¡buah! Empezó a coger pescado por un tubo. Y empezamos así con el tema ese. Lo que pasa es que estos pescan con muy poca mar. Y yo la he desarrollado un poco más para pescar con mucha mar. O sea, he adecuado la bola, la he hecho un poquito más dura. Más dura no, que se agarre más, porque ellos la hacen solo con arena y sardina. Y un poquito de sémola. Y eso se cuartea más, puede ser. Sí, se cuartea mucho más. Lo que pasa es que ellos pescan justo debajo. No lanzan ni nada, pescan con cañas de 8 o 9 metros. Dejando caer. Y la dejan caer. Con muy poquita mar se arrima mucho. Claro, yo la he adecuado un poquito para pescar con mucha mar. Porque aquí con poca mar pues hay submarinistas y tal, y me gusta ir con 2 metros, 2 Claro. y medio, 3. Para mí, oxígeno, total. Oxígeno, libertad, bienestar, todo lo bueno que puede tener. Todo lo bueno. Oxígeno sobre todo, esto oxigena. Oxigena la mente, oxigena el cuerpo. Todo es libertad. Sentirte aquí solo, libre, desconexión, vida.
A mi padre fijo, pues es el que me metió el veneno, ahí va. Es el que me metió el veneno de la pesca. Y luego a muchos amigos que he ido haciendo. Y he tenido la suerte de compartir muchas jornadas de pesca, y siendo yo un niño, como quien dice, con gente mayor que yo, gente mayor y buenos pescadores. Y he ido cogiendo lo bueno de cada uno y yo creo que eso es lo que me ha hecho crecer más como pescador, el haberme mezclado con gente más mayor y buenos pescadores. Yo creo que ahí está la clave mía. He ido cogiendo lo bueno de cada uno, aunque todavía queda mucho por aprender, bueno, con eso ya hice bastante ya, para empezar solo. Y agradecido pues a mi padre y a muchos amigos. Ahora son amigos, en aquel entonces dedicaban tiempo para mí sin serlo aún. Pero bueno, y la pesca se basa en eso, en lo que tú sabes, enseñar a otros. Yo creo que es una de las partes importantes de la pesca. No irse uno a la tumba sin haber enseñado los pequeños trucos que enseña la pesca con el tiempo. Que por desgracia ha habido muchos que se lo han llevado y es una pena. Y a mí me gusta enseñar y que la gente coja pescado y que aprenda, y cuando cogen me dicen mira tal, y casi me da más alegría que a mí, o sea que a ellos que pesco. El pensar que todo es para mí, que si le enseño a otro va a ir y me los va a quitar, o no sé, yo creo que es eso, el puro egoísmo, porque al final a mí me ha pasado, yo le he enseñado sitios a gente y luego he ido a pescar allí y estaba ocupado, pues nada, pues se coge y se va a otro y punto, pero hay otros que esas cosas les molesta o no les gusta. Entonces yo creo que hay mucha gente que es reacia por esto, porque se cree que les van a quitar el pescado, que van a coger, le van a vaciar el sitio. Pero bueno, aquí es para todos esto. Y lo que yo enseño también lo he aprendido antes. Entonces, ¿qué voy a decir? Ahí va, esto. Pero al final, mira, este es más hermosito. Ella no es fácil. Venía otra por detrás. Mira el morrito. Mira, en el aire. Ahí va, qué bonito. Sí. Qué bonito. La pregunta del millón. ¿Por qué el sargo y no la lubina? Bueno, el sargo es furia. Es adrenalina pura. Enganchar un buen sargo ahí no tiene ni comparación a coger una lubina. He cogido lubina de 5 o 6 kilos y en 5 minutos la tenía a flote encima del agua. Y un sargo de 1 kilo, para dominarlo, tela. No sé, es lo bravo que es el pez y luego cómo arrima, dónde come. Estás a muy poquita agua pescando, al final yo creo que eso es lo que más atrae. El animal que es. Comerlos. Sacarlos del agua. Sacarlos el trabajo del sargo, Sí, el trabajarlo. Trabajarlo. Yo creo que he aprendido mucho con el pescado pequeño. Pues hay veces que pesco en sitios altos y que queda lejos el agua, tengo piedras, y cuando agarras uno pequeño que estás pensando que lo vas a soltar, que no le quieres hacer daño, al final lo tienes que meter por sitios donde no le vas a hacer daño, ni lo vas a golpear, y empiezas por aquí, por allá. Y yo creo que ahí es donde vas aprendiendo. Y luego, uno de los trucos importantes es con la marcha atrás, nada de freno. Con el freno nos domina el pez, con la marcha atrás lo dominamos nosotros. Con el freno estás, aprieta, suelta, aprieta, ahora suelta. Con la marcha atrás
manejas tú la manivela. Y tú sabes lo que quieres que vaya, lo que no quieres. Yo creo que mi mayor habilidad es sacarlo del agua. Es que aparte me gusta mucho esa forma de trabajar, ¿no? Lo que tú dices, en vez de apretar con el freno, en vez de soltar el freno, vas para adelante y para atrás. Es un juego, es como muy deportivo, Sí, me parece muy yo deportivo. agarro peces lejos y veo que viene la traída y lo dejo. No le esfuerzo porque si no lo meto en la orilla y me lo tira la traída. Entonces lo dejo, lo mantengo allí donde quiero. Y cuando viene la ola, lo saco. Para afuera. Cada vez a menos en el sentido de que hay menos pescado, vamos menos también, hay más cosas para hacer, la familia, pero bueno, siempre voy a sacar tiempo para ir y mientras que la salud acompañe, todo lo que pueda. Y las temporadas buenas como para el sargo, que es la época de primavera, esas intentaré todos los años ir lo máximo que pueda. Luego ya ir repartiendo los días. Y con la familia hay que llenar la tarjeta de familia. Con los bonus. Y bueno, pues eso. Y pescado también cada vez hay menos. O más pequeño. Yo creo que hay, no menos, más pequeño. Yo creo que antes sacaba más perrón que ahora. Y hay que aprovechar lo que hay. Hay que intentar cada vez estirar el tamaño más, al poderse, pues de medio kilo arriba. Intentar estirar un poco el tamaño, soltar. Lo que uno no vaya a comer, pues soltar, pues si no va a llegar el punto que nos vamos a quedar sin ellos. Ahí. Y ahora vosotros que sabéis solo, pero si no, mira, lo puedo mantener ahí. Ahí lo mantengo. Míralo, ahí está, San Pancho. Y se mueve. Y ahora, tac, suave, suave, para arriba. Pescado para disfrutar un poquito, ¡Hala! A crecer. Cuando conseguí dar con la clave para el sargo. Yo creo que ese momento fue... ¡Buah! Aquello fue... Además me acuerdo perfectamente el día que conseguí cogerlos bien. Me acuerdo que saqué 18 peces, pero peces buenos. Y, joder, aquel día dije, ¡buah! Ya está, ya tengo la fórmula. Y dicho y hecho, a la siguiente fui y saqué más, y a la siguiente más, y así fue ya la evolución. Aquel día me di cuenta del cambio que había sido, de estar probando, a de repente dar con la clave. El haber conseguido hacer bien la bola. Porque la bola no conseguía hacerla, se me quedaba o pegajosa y aquel día entendí que cuando la guardaba en la nevera me condensaba la bola. Lo metía en una bolsa de plástico y ¿qué pasa? Que cuando los cambios de temperatura yo los sacaba de la nevera, condensaba. Entonces, al condensar se mojaba la bolsa por dentro. Y esta bola, a la mínima que se moje, ya no vale para nada. Claro, yo iba a pescar y empezaba a notar cada vez la bola más pegajosa y más blandurria, más... No se agarraba tanto. Y sí, me picaban y tal, pero no conseguía enganchar bien. Cogía 2, 3, pero el día ese que me di cuenta del fallo y conseguí corregir aquello, fue el día que, joder, agarré 18 perrones, pero guapo. Y dije, ya está. Y de ahí en adelante fue ya la evolución,
ya ir buscando pedreros y fue brutal la evolución. Yo creo que uno de mis mejores días de pesca, sin duda. Mejorar como pescador es mejorar como persona. Porque la pesca también enseña a ser mejor persona. Y bueno, a ver, hay de todo, pero normalmente la pesca une gente, es una afición sana y mejorar como persona más que la pesca. Es lo que me gustaría. En la pesca ya, pues eso, ya limar poquitas cosas. Está controlado más o menos el tema. La pesca. Ya cada vez hay menos pescado también. Tenemos que pescar, pero es pescar más fino. No es otra cosa. Pero evolucionar como persona, eso toda la vida tiene que ser. En este tipo de pesca, el cebo, la bola. Luego el equipo va. Yo he pescado con equipos malísimos que ahora nos hacen gracia cuando lo vemos, y he pescado y he cogido mucho pescado con mal carrete, con mala caña. Los equipos, pues bueno, con los básicos se pesca también. Yo creo que el cebo en este tipo de pesca el cebo es lo más importante. Si el cebo falla con esto, no hay nada que hacer. Ya te he dicho yo. ¡Ay! Te he dicho yo que la anterior pescada era gorda. Este era muy bueno, ¿eh? Y ya ves, el escenario también, ya ves. Ahí, aquí, esto está, dicen, esquilmado. Porque aquí, al ser de fácil acceso, pues viene mucha gente. Pero ya ves, para coger unos peces, no te hace falta suicidarte por ahí. El haber sido un poco cabezón muchas veces. Un poco terco. El pensar que ahí tiene que haber, ahí tiene que haber, ahí tiene que aguantar y igual perder el día en un sitio donde no has cogido pescado y luego a última hora cambiarte a otro y tener allí el pescado. Ser un poco cabezón en la pesca. Yo creo que es el mayor error que cometo todavía. Aunque cada vez menos, pero todavía se cometen de eso. Hay sitios que vamos con el coche 1 hora o lo que sea. Entonces, yo tengo la costumbre de cuando hago una buena pesca en un pedrero, me voy al puerto de mi pueblo o a la playa y me fijo cómo está el mar. Para otro día saber con esa mar dónde puedo ir. Eso sí que para mí es súper importante, porque hay veces que vas a la playa y dónde voy con esto y tal, y de esa manera ya tienes referencias. Eso sí, no ir y mirar y tal, no, estar allí 20 minutos, media hora mirando la traída, la secuencia, mirar bien. Yo tengo costumbre, y mira que muchas veces voy mamado, que me he pegado una paliza importante por las piedras y todo, pero antes de ir a casa me doy la vuelta por el puerto de mi pueblo, el de Zarao, por la playa que queda a la vista, y ahí me fijo el mar y ya sé otro día con esa mar dónde puedo ir. Pero cuando hago pescas buenas, si no, nada. Pues un consejo, pues el tamaño de los peces. Mira, yo también me he guardado, cuando era más joven, pues me he guardado peces, pues que, a ver, la talla dan todo, porque la talla mínima me parece una vergüenza. O sea, talla mínima tenía que ser el doble casi de lo que es en realidad. Como dice un amigo, da la talla pero no da la moral. Entonces, yo aconsejaría
se mantenga el guardarse, pero de buen tamaño. Ya cada vez se ven más, y yo reconozco que me he guardado pues peces de 300, pero cuando uno es joven o cuando uno es un niño, que es más. No me gusta nada cuando hago un chavalillo con 15 años y tal, su primera pesca y coge media docena de peces de 300 gramos y la gente criticando. No me gusta tampoco que se critique eso, porque hay que entender también. Un niño con esa edad es, para él es como para nosotros una de 6 kilos. Pero el tamaño, sobre todo, que se suelte más pescado. De medio kilo para arriba o no sé. Pero la talla mínima no me vale. Yo aconsejaría que se soltara de medio kilo para abajo o de 400, allí ya es un pescado ya hermoso. De ahí para abajo, soltarlo. ¿Y viene algo grande? Me ha engañado, me ha pegado ahí Sí. turista. Me ha engañado, pero bien. Qué bonito. Mira, al amanecer nada, Sí. Y ahora... Y como a veces pegan unas arrancadas, peces parecía pequeños. de kilo. Ha pegado ahí, mira, ha cogido Sí, la sí, sí, cosita. sí, sí. Claro, claro. Eso hay que tenerlo en cuenta. El corcho. Luego hay mucha gente que se cree que porque tenga corcho más grande aguanta mejor. Para nada. Yo cojo un corcho de... exagerar, de 100 gramos. Y yo con este de 10 gramos. Vamos a una playa con rompiente y lanzamos los dos. ¿Cuál llega primero a la orilla? Es de cajón. Cuanto más grande... Y yo eso lo he aprendido en las lastras. En lastras, cuando con mucha mar, claro, ¿qué pasaba? Que me escupía el corcho afuera. Y empecé, joder, pues si así no puedo pescar, voy a quitarle el corcho. Claro, y de esa manera, sin corcho, conseguía meterlo. Entonces dije, joder, pues en vez de sin corcho, voy a pescar con menos corcho. Y empecé a quitarle corcho, hasta que llega, pues eso, una medida que me da... Es una medida que me da resultado, que me aguanta muy bien en las lastras y... bueno, y para pescar afuera también. Y cada vez he ido aprendiendo más eso, que con menos corcho se pesca más cómodo, aguanta mejor la corriente y parece mentira, pero arrastra menos la corriente. Ahora no, porque mira, cada calada es macizo. Entonces me puedo ir a casa Con las bolas. con buena pesca, claro, y con el macizo de vuelta. Claro. O sea, según la apuesta hace mucho, Hay sitios donde sabes que el pescado pasa por delante. Que son sitios que de pleamar van pasando, según va bajando la marea se va moviendo. Entonces, si quieres mantenerlo un poco, pues ahí puedes macizar. En este, por ejemplo, no hace falta. En este, una vez de que tienes pescado, no hace falta macizar, porque ya con la bola está macizado. Y no es un sitio de paso. Y el pescado, si entra, te aguanta bien. Pero hay empuestas que sí necesitas macizar. Pero yo no macizo tanto como esto de cada 7 olas. ¿Qué va? Yo voy macizando según va bajando un poco los piques, voy echándole un poco. Si hay mucho pequeño, igual ni le echo tampoco. Que me aguante con la bola que pesco, ahí va, Ahí va que va. Si te pasas un rato loco, fíjate, vienes con un tío aquí, imagínate. ¿A qué días? El veneno para toda la vida ya.
pescado, por ejemplo, no merece la pena llevar. El pescado es para soltar. ¿Qué va? A ver, eso es... Mira, yo, y se lo he oído a todos grandes pescadores, le he oído lo mismo. Hoy hay, mañana no sabemos. Esa es otra, porque la gente te dice, y a ti te habrá pasado. Pero ¿para qué enseñas? ¿Para qué tal? ¿Para qué cual? ¿Y qué? Si ahí están, si el que quiere... Yo como lo sé, bueno, yo muchos he aprendido a base de ir y conocer y bajar, días de mal tiempo, bajar, mirar y tal. Pero, ¿qué? A mí ha habido gente que me ha enseñado pedreros, que lo mismo que me han enseñado a mí y me ha gustado que me enseñen, pues yo creo que a otros también les gustará que les enseñen. Hoy están, mañana el pescado no es como otras cosas que están allá y no se van de allá. El pescado se mueve todos los días, come, busca comida, aquí no hay, aquí ahora, mañana no. Y luego que puede estar, pero no tiene condiciones para engañarlo. Bien, eso es, luego hay que ir cuando hay que ir, claro. Eso de han cogido allá y voy, sin mirar, sin saber si con esa mar se ha cogido, con ese tiempo, con ese viento. Pero bueno, a base de bolos se aprende también, ¿eh? Eso... Una de las partes importantes de la pesca son los bolos. Eso como dice mi amigo David de Norcos Fishing, pescador de sonada, pescador de nada. Eso es, ahí. Sí, es verdad que la gente se obsesiona con las zonas y ¿dónde habéis cogido y tal? Igual va allí y se tira 4 días seguidos yendo, igual no los coge. Y luego te dice, ¡ah, qué cabrón, que ahí no era! No, yo los he cogido ahí, pero estaban allí aquel día. A la semana siguiente no sé si hay. Es muy relativo, la pesca cambia mucho. En una noche cambia un mundo. O sea, nada que ver. Así todo, claro. Y aquí antes se iba con anchoa, mogollón con anchoa, y a mi padre le pasó igual. Un día ellos con anchoa y vino uno con sardina y se inflaba. Y todos con anchoa, que se pensaban que era eso la releche, y luego resulta que aquel con sardina, pues eso, pegaba bastante más pescado. Claro. Y al final esto es un mundo. Un mundo. Y así se va aprendiendo también. O sea, luego están de comer a una cosa. Yo, mira, normalmente con la bola siempre entran, aunque estén con gamba. Pero hay veces que el de gamba coge más. Y hay veces que el de bola coge más. O sea, ellos eligen el menú. Eso es lo bueno de la pesca también, ¿eh? Lo bonito de la pesca es eso también. Es que si viniésemos todos los días y cogiéramos 20 kilos, pues tampoco, al final tampoco tendría gracia. El morbo ese de venir, buscar el sitio, coger, sacar. Hoy bolo, ¿por qué? Pensando, joder, estaba bueno, ¿qué ha pasado? Todo, al final eso es la pesca, todo eso es la pesca. Yo, quedamos para venir hoy sábado, y ¿cuándo empecé yo a hacer la bola? Martes, creo. El martes. Martes. El martes empecé yo a preparar esto. Sí. Lo aguanto tranquilamente y cuando a mí me apetece, mira, quieto. Allí, quieto para. Todo el rato que quieras. Vamos a ver, eso a base de sacar pescado, ¿no? Pero ves a la gente que le pican y empieza a tirar por la caña para arriba. Si está bien enganchado, subirá. Y si no, se irá igual. Contigo que conmigo. Qué bonito, ¿eh? ¡Ah! Qué precioso. Animal precioso. Y está potente este, ¿eh? Está potente, Sí. está bien cuidado, ¿eh? Bien cuidado. Esto no pasa hambre.
No, para nada. Y a veces acertarás y otras no. Y el día que aciertas, pues aprenderás mucho. Y el día que no aciertas, también aprenderás mucho. Igual más. Toma viaje. Mira dónde estaba, ¿eh? Sí. ¿Has visto? Sí. Ahí está. Este ya es más potentillo, ¿eh? Sí, sí. Ya no es arboleta ya de esa. Mira, ¿ves dónde la aguanto? Viene la traída, mira dónde la aguanto. No me interesa. Aguante. Ahora lo aguanto ahí, para arriba. Bueno, ya, ¿eh? Ah. No sé yo si no es oblada eso, ¿eh? Sí. Yo creo que... Hostia, no. Terrón. Sí, señor. Decía que... Porque me picaba por la superficie, Ajá. decía que igual era oblada, pero no. Estaba abajo. ¿Ves? El salvar el golpe, por lo menos. Sí. ¿Eh? El salvar el golpe. Para que... Aquí estamos con el campeón Tarci, dándole candela al tema. ¿Campeón de qué? Campeón de todo. Te digo yo que se fue porque venía ahí el perroncillo. Ya te he dicho que venía. El perrito. Pero lo has catado. ¿Qué he catado? Lo has catado, sí señor. Ahí está. Cató con bola. Viaje. Sí. Ahí va. Ahí está. Oh. Este bajamar, las piedras de fuera, aguanta bastante la bajamar el pescado. Y están con ganas, echando atrás, cogerás, bajando. Esto lo comprobado en sitios de estos, por lo menos, donde hay piedras afuera. Sí, no, y aparte hay bastante calado. Hay bastante calado, no es solo un sitio que vaya a quedar seco. Tienen escapada, aunque reviente la ola, si Claro. van por el costado y escapan. Y están cómodos ahí. Y ahí te comen la hierba, comen el alga. Y ahí la lapilla esa también. Si hay alguno grande saldrá ahora, con ese agua. Qué bueno. Ya se me ha metido, ¡Hostia, se me metió mal! ¿Qué es esto, tío? ¡Oh! ¿Qué es esto? Viene raro o algo. A ver si lo enganchaste por la cola o así. Mejor igual. Me ha ido mal sitio. ¿Qué es esto, tío? Hostia, un perronazo, Ahí está. Me cago en 10. Vaya bicho. Terrón. Que tengo la fiebrita. Bueno, al final salió. Al final salió. Tenías razón, que ibas a sacar aquí un perrón. Este se lo va a comer una que yo sé. ¡Opa! Mira, si antes decimos... Sí. Antes, cuidado, cuidado. Nada, prefiero no moverme. No, pero te da tiempo. Mira, si antes decimos... Sí.
Bicharraco, ¿eh? Guapo, guapo. Le gustó la bolita aquí al amigo. Fiti Fittipaldi tiene su propio canal de YouTube, el cual te recomiendo desde luego. De todas formas, te he dejado en la descripción de este vídeo 3 enlaces con los 3 vídeos en los que explica paso a paso cómo hacer la bola de sardina perfecta. A mí la verdad es que me ha volado la cabeza este sistema, este montaje, me ha encantado. Así que si te apetece que grabe yo una jornada de pesca con bola de sardina, dímelo en los comentarios y la intentamos hacer. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta. Y si no quieres perderte mis vídeos semanales, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Si además no quieres perderte mi día a día de esta aventura, puedes seguir a La Ruta del Sargo en Facebook e Instagram. Nos vemos la semana que viene, buena pesca y un abrazo. ¡Chao!